Él creyó que me dejaría sin nada, que podría borrarme del mapa. Pero no sabía que mi verdadera herencia no estaba escrita en un papel. Todo empezó una mañana con un golpe y un vaso de agua fría. Lo primero que Ricardo dijo al despertar fue más. No a mí, no al cuarto, solo a lo que sea que aún se proyectaba detrás de sus párpados. Sus brazos se abrieron de golpe y me alcanzaron en la mejilla antes de que pudiera apartarme. Era la segunda vez en 10 minutos que casi me pegaba, así que tomé el vaso de agua de la mesita de noche y se lo vacié encima. Se incorporó de un salto, farfullando, manoteando las sábanas con los ojos desorbitados. Por un instante pareció genuinamente perdido. Un hombretón en pijama empapada, parpadeando en su propia habitación como si lo hubieran dejado caer allí desde otro planeta. Luego, la cruda lo encontró y se desplomó de nuevo contra la almohada, con un gemido que parecía venir de las profundidades de la tierra. ¿Por qué hiciste eso?, dijo. No era una pregunta real. Dejé el vaso vacío en su sitio. Para la hora de la comida, tendría un moretón bajo el ojo. Ya lo sabía. Estabas tirando golpes en sueños, le dije. Otra vez, Ricardo se apretó la frente con la palma de la mano y no dijo nada. En la mesita de noche, su celular mostraba 4 llamadas perdidas de un número que no reconocí y un mensaje de texto que, aparentemente, había leído a las 2 de la mañana. No pregunté. Había llegado del cóctel de negocios mucho después de que yo me acostara. Hacía ruido en el pasillo, complacido consigo mismo, de esa manera específica que se ponía después de unas copas, y un cuarto lleno de gente que le decía lo que quería oír. Lo escuché moverse por la cocina un rato y luego me tapé hasta la cabeza y esperé el silencio. Tardó unos 20 minutos en ducharse, cambiarse y bajar, viéndose más o menos humano. Yo ya tenía el café listo. Le puse una taza enfrente con 2 aspirinas al lado. Se las tomó sin decir nada. «Tengo que decirte algo», dijo Ricardo. Esperé. Habló un rato sobre un hombre llamado Armando de la Garza, un empresario minero semirretirado, con muy buenos contactos, con quien Ricardo aparentemente había pasado la mayor parte de la noche anterior sentado en el evento. De la Garza tenía un yacimiento de oro en Zacatecas que quería vender, depósitos de mineral a poca profundidad, ya parcialmente explorados, el tipo de oportunidad que no dura mucho en el mercado. Ricardo ya lo había investigado un poco, hecho algunos cálculos mentales, y para cuando yo entré en la conversación, la conclusión ya estaba tomada. Iba a vender el negocio de maderas y materiales de construcción, pedir préstamos contra lo que teníamos y comprar la operación. Dejé mi taza sobre la mesa. Vas a vender la empresa. La reunión es esta. Mañana. La gente de la Garza viene a la oficina. Mi padre construyó ese negocio y yo lo he dirigido por 6 años, dijo Ricardo, sin malicia, en el tono que usaba cuando quería sonar paciente. Esto es otro nivel, Valeria. Es dinero de verdad. Le hice la pregunta obvia. Si el sitio era tan valioso, ¿por qué lo vendía de la Garza? Ricardo tenía una respuesta preparada. El hombre ya pasaba de los 60. Quería retirarse. Ya tenía otras 2 operaciones que manejar. Era el tipo de respuesta que lo explicaba todo y no explicaba nada. No conozco a esa persona. Ricardo, ¿lo conociste?,
anoche. Así funcionan los negocios. Lo entenderías si pasaras menos tiempo preocupándote por recetas de cocina. No dije nada. No tenía mucho caso. Cuando a Ricardo se le ponía esa firmeza particular en la voz, no enojada, solo al límite, la conversación ya había terminado. Había tomado la decisión en algún punto entre la tercera copa y el camino a casa, y la plática que teníamos ahora era menos una discusión que una cortesía. Del tipo que le ofreces a alguien que ya decidiste que no va a cambiar tu opinión. Llevó su taza a la cocina. Lo oí abrir gabinetes, buscando algo de comer, moviéndose por la casa, como un hombre que tiene un lugar a donde ir. El moretón, bajo mi ojo, empezaba a doler. Para cuando oí la puerta principal cerrarse, yo seguía sentada en la mesa, con las manos alrededor de mi café, pensando en mí. Padre, Ricardo se había ajustado la corbata 2 veces para cuando su asistente tocó, para avisar que habían llegado. Llevaba en la oficina desde las 8, más temprano de lo habitual, y había pasado la mayor parte de ese tiempo reorganizando cosas en su escritorio que no necesitaban ser reorganizadas. Estaba listo. Se decía a sí mismo que estaba listo. Armando de la Garza entró primero, un hombre corpulento de unos 60 tantos, con un buen bronceado, y esa clase de calma que significa o confianza genuina o una versión muy bien practicada de ella. Detrás de él venía un asociado más joven, más callado, cargando un portafolio de piel y una caja de madera del tamaño de una de zapatos, y detrás de ellos, una mujer. Ricardo no la reconoció de inmediato. Era rubia, bien vestida, con ese tipo de arreglo que parece no costar esfuerzo, pero que sí lo cuesta. Entró al final, pero de alguna manera se acomodó al frente de la sala, sin parecer moverse. Rápido, sentándose en la silla frente a su escritorio con la naturalidad de alguien que ya había decidido que esta reunión saldría como ella quería. Entonces lo miró directamente, y él sintió que algo se le desplomaba en el pecho. Jimena Montes. No la había visto debían ser 8 años, cuando había terminado las cosas. Ella vivía en un cuarto rentado cerca de la universidad, con 2 trabajos, y él había sido muy práctico al respecto. Recordaba el pasillo de su edificio. Recordaba el sonido que hacía la puerta al cerrar. No recordaba haberse sentido particularmente mal, lo cual, viéndola ahora, le pareció un error de cálculo. Ricky, dijo ella, y sonrió de una manera que no le reveló nada. Jimena mantuvo la voz firme. No sabía que eras parte de esto. El mundo es un pañuelo, dijo, y se giró para mirar su oficina con un leve interés evaluador que lo hizo sentir como si estuviera tasando algo que aún no había decidido comprar. De la Garza no perdió el tiempo. Abrió el portafolio en la mesa de conferencias y le explicó a Ricardo los detalles del sitio. Una concesión en Zacatecas a unos 60 kilómetros de Fresnillo. Depósitos de mineral a poca profundidad. Estudios previos mostraban concentraciones en el cuadrante noroeste. Los números de rendimiento proyectado subían constantemente durante los primeros 3 años de operación. El asociado desplegó mapas y un informe encuadernado con pestañas. De la Garza hablaba con la autoridad fácil de un hombre que ha vendido cosas antes y espera vender esta.
Los números eran buenos. Eran casi demasiado limpios. Que era el tipo de cosa que Ricardo habría notado si hubiera estado prestando total atención. No está prestando total atención. Jimena no había dicho mucho. Se sentaba un poco apartada de los dos hombres, con una pierna cruzada sobre la otra, leyendo algo en su celular, con aparente indiferencia. Pero cada vez que Ricardo la miraba, ella parecía estar a punto de tener un pensamiento que había decidido no compartir, y él no podía dejar de mirarla. Cuando De la Garza terminó, el asociado abrió la caja de madera. Adentro, descansando sobre un trozo de tela oscura, había una pepita de oro del tamaño de una nuez grande. Atrapaba la luz de la ventana de una manera casi irracionalmente satisfactoria, densa, cálida, completamente ella misma. Al lado, un certificado de origen, sellado y firmado, identificando la muestra como recuperada de la concesión específica que acababan de discutir. Ricardo tomó la pepita. Pesaba. Le dio vueltas en la mano. Son 200 gramos, más o menos, dijo De la Garza. Un hallazgo superficial. Hay considerablemente más de donde vino esa. Ricardo la dejó y dijo lo que había planeado decir, que querría que su abogado revisara el contrato de compraventa antes de firmar nada y que tenía la intención de enviar a su asistente al sitio para una inspección independiente antes de que el dinero cambiara de manos. Era una postura razonable. Era la postura correcta. Jimena levantó la vista de su celular. Qué meticuloso, dijo, en un tono que hacía que la meticulosidad sonara como algo que hace una persona nerviosa. Descruzó las piernas y se inclinó ligeramente hacia adelante. Ricardo se volvió, consciente de la distancia sobre la mesa, de una manera que no lo había estado un momento antes. Tenemos otros 3 interesados. Ricky, serios. Armando te está haciendo un favor al ofrecerte la primera opción. Pero si necesitas un par de semanas para pasarlo todo por tu comité. Dejó la frase flotando. No estoy diciendo semanas, dijo Ricardo. Qué bueno se recostó, porque esta oportunidad no va a esperar. Él miró la pepita de nuevo, luego el certificado. Lo leyó 2 veces, o se dijo a sí mismo que lo hizo. El asociado lo observaba con una expresión paciente y neutral. De la Garza estaba cerrando su pluma. El asunto era que Ricardo sabía cuál quería que fuera la respuesta. Lo había sabido desde el cóctel, quizás desde antes. Los documentos se veían bien, los números se veían bien, el oro en su mano se veía como oro. Firmó. De la Garza le estrechó la mano calurosamente. El asociado recogió los papeles con eficiencia practicada. Jimena se levantó y se alisó la chaqueta, y cuando Ricardo rodeó la mesa, ella estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera haber dicho algo bajo y personal, si hubiera sido un tipo diferente de hombre o uno más valiente. En cambio, ella dijo que deberían celebrar, y así fue como terminaron cenando esa noche. Los 5 al principio, luego solo ellos 2, en un reservado al fondo de un restaurante al que Ricardo nunca había llevado a Valeria. A Valeria, Ricardo le dijo que necesitaba volar a Zacatecas para inspeccionar el sitio. Debida diligencia, dijo. Ella asintió y fue a buscar su maleta del closet. La empacó como siempre lo hacía. Revisó el clima, enrolló sus camisas para que no se arrugaran. Se aseguró de que su pasaporte estuviera en el bolsillo delantero, donde pudiera encontrarlo sin rebuscar.
Él estuvo en su teléfono todo el tiempo. Cuando llegó el auto, le dio un beso en la mejilla y dijo que llamaría al aterrizar. No llamó al aterrizar. No estaba en Zacatecas. Estaba en un hotel de lujo en la Riviera Maya, en una habitación con un balcón que daba al Caribe. Y Jimena Montes estaba pidiendo servicio a la habitación en el cuarto de al lado con facilidad de alguien que ya había hecho esto antes y lo encontraba agradable. Ricardo se paró en el balcón esa primera noche, miró el agua y sintió, con una plenitud que no había sentido en años, que era un hombre que había descifrado algo. La semana pasó, como pasan esas semanas, cuando gastas dinero que no tienes del todo en alguien que te está dejando hacerlo. Cena en un lugar sin precios en el menú. Un yate privado. Una tarde en el que Ricardo se sintió vagamente mareado, pero no lo mencionó. Y en la cuarta noche, en un restaurante donde la luz entraba por las ventanas en el ángulo perfecto, y Jimena se había puesto algo que hacía que las otras mesas voltearan. Él deslizó una larga caja de terciopelo sobre el mantel hacia ella. Dentro había una pulsera de oro blanco con esmeraldas, pesada, excesiva, del tipo de cosa que se anuncia a sí misma. Ella la abrió y emitió un sonido genuino placer, que era por lo que él había pagado, y él sintió el orgullo de un hombre que ha hecho una buena inversión. De vuelta en casa, un martes por la mañana, yo estaba en la cocina del pequeño restaurante, frente al malecón donde trabajaba, terminando la preparación para un evento. Mi gerente salió para decirme que alguien me esperaba al frente. Una mujer con un traje gris, dijo. Dijo que era un asunto legal. La mujer se presentó como abogada de sucesiones. Me pidió que me sentara y luego me preguntó si estaba familiarizada con una mujer llamada Raquel Elizondo, prima, hermana de mi difunto padre, distanciada de la familia por muchos años. Dije que había oído el nombre una o dos veces de niña. No recordaba una cara. Raquel Elizondo había fallecido 11 días antes. Había muerto sola en una casa, sobre un acantilado con vista al Golfo de México, a 5 kilómetros al este del pueblo. Según los términos de su testamento, todo lo que poseía pasaba a mí. Una cuenta bancaria actualmente en proceso sucesorio y la propiedad misma, una villa en el acantilado, mantenida y pagada, con un cuidador bajo contrato hasta el año siguiente. La abogada puso los documentos sobre la mesa y los deslizó hacia mí con una pluma. Luego dejó un sobre. Ella pidió que leyera esto, dijo la abogada. Después de firmar, si prefiere. Firmé. La abogada se fue. Ana, mi amiga y compañera, entró desde la cocina y me encontró en la mesa con el sobre en las manos. Sin abrirlo, acercó una silla. Lo abrí sola en el cuarto de descanso 20 minutos después. Dentro había una sola página doblada, escrita a mano, y una fotografía en blanco y negro. 2 niños en una colina, el agua detrás de ellos, ambos riendo, ambos en pleno movimiento, como si acabaran de lanzar sus sombreros al aire. En el reverso, con tinta desvaída, Daniel y Raquelita. Verano de 1972. A mi padre lo llamaban Daniel. No sabía eso. La carta no era larga. Raquel escribió que era una cobarde y lo había sido la mayor parte de su vida, y que quería que al menos
esta única cosa fuera honesta. Cuando su abuela murió, Raquel había maniobrado la herencia, la tierra, el dinero, todo para alejarla de mi padre, a través de una serie de pasos legales de los que no estaba orgullosa. Construyó la casa en esa tierra. Vivió en ella durante décadas. Se dijo a sí misma que era feliz y en su mayoría se lo creyó hasta que dejó de hacerlo. Para cuando mi padre murió en ese accidente en Laipillo, Sierra, Raquel había esperado demasiado para contactarlo, y entonces esperar fue todo lo que supo hacer. Me dejaba todo a mí porque debería haber sido para mi padre, y porque lo único que aún podía hacer bien era dejar de aferrarse a ello. Vive bien, querida. No dejes que nadie te convenza de no ser quien eres. Me senté con la carta un rato. Lloré un poco, no en voz alta. Pensé en mi padre, en la forma específica en que reía, en cómo olía a aserrín y a café, en el hecho de que tenía una prima de la que nunca hablaba, y ahora entendía por qué. Lloré. Por eso también, para las 2, ya se lo había contado a Ana, y para las 3 íbamos en su auto por la carretera de la costa. La abogada me había dado una dirección y un nombre: Elías Suárez, el cuidador. Ya le habían notificado. Casi nos pasamos la desviación. El camino se estrechaba entre una fila de encinos antes de subir, y luego los árboles se abrían, y allí, en la cima de la loma, estaban las puertas, ya abiertas. Un hombre mayor de pie junto a ellas, con una mano levantada a modo de saludo. Elías Suárez andaría por los 70, delgado, sin prisa, con esa particular soltura de alguien que ha estado cuidando cosas por mucho tiempo y se siente cómodo con la responsabilidad. Me estrechó la mano y me miró fijamente. «Te pareces a él», dijo. «A tu papá. Ella siempre dijo que te parecerías». Se giró e hizo un gesto hacia el camino. «Vengan, déjenme mostrarles lo que les dejó». El camino desde la puerta subía suavemente a través de una doble fila de encinos antes de que la casa apareciera. Y cuando lo hizo, ambas dejamos de caminar al mismo tiempo, sin querer. Era de estuco blanco, con un techo de tejas rojas, de 2 pisos, con ventanas arqueadas que atrapaban y retenían la luz de la tarde. La terraza superior corría a todo lo ancho de la casa y miraba al sur, hacia el golfo. Una bugambilia trepaba por la esquina más cercana en una cascada de rojo intenso. Debajo del nivel principal, el acantilado descendía en una serie de jardines aterrazados, amplios escalones planos cortados en la ladera, plantados con cosas que habían sido cuidadas durante años. Magnolias, romero vuelto leñoso y alto, una hilera de higueras a lo largo del muro inferior, sus ramas pesadas. «Dios santo», dijo Ana en voz baja. Elías nos dejó observar un momento antes de seguir hablando. Llevaba manteniendo la propiedad 11 años, dijo, desde antes de que la salud de Raquel comenzara a decaer. Había un huerto en el lado este, todavía productivo, una casa de huéspedes detrás del edificio principal, entrada independiente, pequeña, pero en buen estado. La casa principal tenía 4 recámaras, 2 de las cuales Raquel había cerrado en sus últimos años. Todo funcionaba. Él se había asegurado de eso. Nos guió por la planta baja, pisos de tablones anchos, techos altos, una cocina, con ventanas en 2 lados, una sala de estar con puertas francesas que daban a la terraza inferior. Los muebles eran viejos y de buena calidad,
Raquel no era una persona que reemplazara las cosas cuando aún servían. En la repisa de la chimenea de la sala había una pequeña fotografía enmarcada, los mismos dos niños de la foto del sobre, en una impresión un poco más grande y con mejor luz. Me detuve frente a ella. Elías esperó. La tuvo ahí todo el tiempo que la conocí, dijo. Nunca la movió. Subimos y salimos por la recámara principal a la terraza superior. El golfo se abrió frente a nosotras sin previo aviso, en toda su amplitud, gris plateado en la tarde tardía, con una línea de pelícanos moviéndose bajo, sobre el agua a media distancia, y la orilla, opuesta, apenas visible, a través de la bruma. El aire olía a sal y a algo verde. Puse las manos en la barandilla y no dije nada. Por un momento, Elías nos mostró el resto de la propiedad y luego se disculpó para cerrar la casa de huéspedes. Las dos volvimos a la terraza superior mientras la luz comenzaba a cambiar. Ana había encontrado 2 tazas en la cocina y preparó café de un bote que Elías había dejado en la encimera. Nos sentamos en las sillas que miraban al agua y, por un rato, ninguna sintió la necesidad de hablar. El sol estaba a medio bajar cuando Ana preguntó cuándo planeaba decirle a Ricardo. Cuando vuelva, dije. Ya tiene suficiente con el viaje. Ana giró su taza entre ambas manos. Va a querer venderla. Lo sé, o incorporarla a lo que sea que esté haciendo con lo de la mina. Lo sé, dije de nuevo. No estaba discutiendo. Solo miraba el agua. Hubo una pausa, larga, del tipo que significa que algo espera al otro lado. Hay algo que debí decirte hace tiempo, dijo Ana. Debí haberlo dicho entonces. La miré. Ana mantuvo los ojos en el agua. Lo dijo claramente, sin hacerlo más de lo que era. El año pasado, la noche de la cena en casa, ella había llegado. Se le había hecho tarde, tocó la puerta y Ricardo le abrió. La miró y le dijo que la fiesta era para invitados, no para el personal de servicio. Dijo que olía al restaurante y que no iba a tener eso en su casa. Le dijo que se fuera. Toda esa noche me pregunté por qué Ana nunca llegó. A la mañana siguiente me envió un mensaje diciendo que no se había sentido bien. Le creí porque no se me había ocurrido no hacerlo. No dije nada ahora. Tomé mi café, lo sostuve y miré el agua. La misma agua, la misma luz del atardecer. Ana no se disculpó por decírmelo. No había nada por qué disculparse. Nos quedamos sentadas hasta que el sol se ocultó. El golfo se oscureció y las primeras luces aparecieron en la orilla lejana. Entonces me levanté y dije que probablemente deberíamos regresar. Teníamos trabajo por la mañana. Lo dije de la manera en que dices algo práctico, cuando estás pensando en otra cosa, por completo. Ricardo se despertó solo la última mañana del viaje y no lo registró de inmediato. El otro lado de la cama estaba vacío, pero eso no era inusual. Jimena era madrugadora, o lo había sido esa semana. Se quedó acostado unos minutos, escuchando el sonido de la ducha. No había ducha, no había ningún sonido en absoluto, excepto el aire acondicionado y el mar afuera. Su equipaje se había ido. Sus artículos de tocador, su ropa, la caja de terciopelo en la que venía la pulsera. Todo
La habitación había sido ordenada de una manera específica que sugería que había sido cuidadosa al irse, lo que era peor, de alguna manera, que si simplemente se hubiera marchado. En el escritorio no había nada. Revisó su celular. Ningún mensaje. Llamó a recepción para preguntar sobre una salida tardía y la mujer en la línea le dijo con neutralidad practicada que la reservación había sido cancelada esa mañana por la otra huésped. Ambas habitaciones. Lo sentía mucho, pero el checkout era a las 11 y actualmente eran las 10:40. Estaba en un vuelo de regreso a las 2 de la tarde. Le dijo a Valeria que la inspección había salido bien, pero que el viaje se había acortado por un problema de agenda. Nada de qué preocuparse. Ella preparó la cena. Comieron sin hablar mucho. Él bebió más de lo que comió, y ella no comentó al respecto. Cerca de las 9, ella estaba lavando los platos cuando escuchó que tocaban a la puerta. El asistente de Ricardo se llamaba Carlos y tenía la expresión de un hombre que había conducido a esta casa sabiendo que entregaba malas noticias y que había decidido en el camino que lo diría sin rodeos. Entró, se sentó en la mesa de la cocina, puso una carpeta y le dijo a Ricardo lo que había encontrado en Zacatecas. El sitio era una concesión minera abandonada. El pozo no había visto operación activa en décadas. No había equipo que valiera la pena mencionar. Un carro de mineral oxidado, algunos viejos soportes de madera, una que otra herramienta manual. Los informes de exploración en la carpeta que Ricardo había firmado eran fabricados. El certificado de origen de la muestra de oro tenía un número de registro que no existía en ninguna base de datos del Servicio Geológico mexicano. Y la muestra en sí, Carlos deslizó una página impresa sobre la mesa. Era pirita de hierro, sulfuro de hierro. Tenía el color, el peso y el brillo superficial que la hacían parecer correcta, especialmente en una bonita caja, bajo una buena luz, en una habitación donde alguien quería que fuera correcta. Oro de los tontos, dijo Carlos, así le llaman. Ricardo se quedó muy quieto. Carlos siguió hablando. Fue minucioso y quizás un poco enojado, y no apartó la vista de Ricardo mientras hablaba. El precio de compra de la concesión ya se había liquidado. La venta del negocio se había cerrado la semana anterior. El préstamo privado, asegurado a través de un prestamista que Carlos nombró con cierto desprecio, tenía una tasa de interés que se capitalizaba mensualmente. Y la casa Carlos hizo una breve pausa aquí. Había sido rehipotecada en la primavera. Ambas firmas en la escritura del fideicomiso. Miró a Valeria cuando dijo eso. Dejé el plato que sostenía. Había firmado algo en la primavera. Ricardo había traído a casa una pila de documentos un jueves por la noche. Me dijo que era un refinanciamiento del negocio, algo estándar, y señaló las líneas. Había firmado. Recuerdo haber pensado que debería leerlo con más cuidado y haber decidido le preguntaría al respecto más tarde, y luego no haber preguntado. Ricardo empezó a hablar y luego empezó a gritar. Se movió por la cocina y la culpa se movió con él. El asistente que debería haberlo detectado antes. Los abogados que no habían señalado los documentos. Valeria por no entender de negocios. Valeria por la villa en la que estaba sentada mientras él se ahogaba. Valeria, en general, usó palabras que yo había oído antes y algunas que no.
Carlos se levantó en algún momento, dijo que había terminado, y Ricardo le dijo que se largara, y lo hizo. La puerta principal se cerró detrás de él con una firmeza que no llegó a ser un portazo. Dije que no vendería la villa. Lo dije una vez, claramente, y Ricardo se calló, en medio de lo que fuera que estuviera diciendo. El silencio fue diferente a los gritos. Los gritos eran solo ruido. El silencio tenía forma. Se sirvió otra copa, se sentó y no me miró. Subí las escaleras, me acosté en la oscuridad y lo escuché moverse abajo. La televisión, el tintineo de la botella, nada por un largo rato, luego nada de nuevo. En algún momento después de la medianoche, lo oí hacer un sonido que no pude interpretar. No palabras, solo un sonido corto, como algo que aterriza. Más tarde supe lo que era. Su celular se había iluminado con un mensaje de un número que aparentemente todavía tenía guardado. Decía: espero que el viaje haya sido educativo, Ricky. Me dejaste de esa manera y te fuiste silbando. ¿Verdad creíste que lo olvidé? No me busques. Ya estoy muy lejos. Y para que sepas, esa pulsera era un 7. He visto mejores. Ricardo se quedó con eso un rato en la oscuridad. Luego puso el teléfono boca abajo sobre la mesa y se terminó su trago. 2 días después, estaba en el hospital con una infección de garganta que Ken había vuelto seria, y yo lo llevaba en el coche. Ninguno de los dos mencionó nada de esto en el camino. La infección había comenzado como un dolor de garganta la mañana después de la visita de Carlos y se había convertido en algo peor al final de la semana. Fiebre, glándulas inflamadas, el tipo de dolor que hacía que tragar se sintiera como una empresa seria. El médico de urgencias le echó un vistazo y lo envió al Hospital General. Ricardo, que normalmente se resistía a cualquier sugerencia de que su cuerpo no estaba completamente bajo su control, fue sin discutir porque realmente se sentía fatal. Fue ingresado en una habitación privada en el 2.º piso, la número 10. Lo llené el papeleo, hablé con la enfermera de admisión y conduje a casa para prepararle una maleta con las cosas que necesitaría. Se la llevé esa noche, junto con un recipiente de sopa que había hecho desde cero porque el menú de ingreso del hospital ya lo había ofendido. Así empezó la visita. Todas las tardes yo llegaba con comida, cosas suaves, fáciles de tragar, hechas con cuidado, una sopa de papa y poro tersa, pollo, pochado en caldo, una crema catalana que aprendí de una chef con la que trabajé, dulce, pero no demasiado. Ricardo se comía todo y se quejaba de la temperatura, de la porción o de que no le había traído café, pero se lo comía. Las enfermeras lo notaron. Una de ellas me dijo que era muy amable. Yo dije que solo estaba cocinando. Al 5.º día, el médico de Ricardo entró con buenas noticias, dichas en un tono que Ricardo no recibió como buenas noticias. La infección estaba respondiendo, la fiebre había cedido y, realísticamente, podía esperar ser dado de alta en 3 días. Ricardo dijo que todavía sentía presión en el pecho y mareos. El médico lo examinó de nuevo. No encontró nada. Ordenó una ronda adicional de pruebas y extendió la estancia con el leve escepticismo de alguien que ha visto esto antes. Ricardo le dio las gracias y luego se recostó.
mirando al techo con la expresión de un hombre haciendo cálculos. Yo no sabía nada de esto la tarde en que entré en la habitación equivocada. Venía del ascensor y calculé mal el giro. La habitación 10 estaba a la izquierda y yo me fui a la derecha, a una habitación al final del pasillo por la que siempre había pasado sin mirar. La puerta estaba entreabierta. La empujé y entré, y me tomó un momento entender lo que estaba viendo. Una mujer mayor en el suelo, entre la cama y la ventana, con una mano apoyada en la pared, tratando sin éxito de levantarse. El botón de llamada estaba en la cama, fuera de su alcance. La ventana sobre ella estaba abierta, la cortina se movía con la corriente. Y la mujer no hacía ningún ruido, solo respiraba de esa manera, cuidadosa y medida, de alguien que conserva lo que tiene. Dejé mi bolsa, crucé la habitación, pasé mis brazos por debajo de los de la mujer y la levanté. No pesaba casi nada. La acosté en la cama, presioné el botón de llamada y le sostuve la mano, hablándole con calma hasta que llegó la enfermera y luego el médico. Entonces me hice a un lado, contra la pared, y esperé mientras trabajaban. El nombre de la mujer era Dolores Cantú. Las enfermeras la llamaban Doña Lolita. Tenía casi 80 años, viuda desde hacía muchos, sin hijos. Su único sobrino, su último familiar cercano, había muerto en un accidente de coche 3 meses antes. Había sido ingresada para monitoreo cardíaco después de un episodio menor y había estado prácticamente sola desde que llegó. Cuando el equipo médico terminó y la habitación se calmó, Doña Lolita giró la cabeza en la almohada y me miró con ojos agudos, oscuros y nada confundidos. «Eres fuerte», dijo. Su voz era ronca, pero directa, para ser una mujer joven. «Me dedico a la cocina», dije. «Se mueven muchas cosas pesadas». Doña Lolita lo consideró. «¿A qué habitación vienes de visita?» «A la 10», dije. «Mi esposo». Algo cruzó el rostro de Doña Lolita. No exactamente una reacción, más como un archivo que se abría silenciosamente. No dijo nada más al respecto. Regresé esa noche con 2 recipientes en lugar de 1. Me quedé más tiempo de él que pretendía. Doña Lolita hacía preguntas y escuchaba las respuestas con la total atención de alguien que ha aprendido tarde en la vida a no desperdiciar una buena conversación. Era divertida, de una manera seca y sin prisas. Tenía opiniones sobre las cosas y las expresaba sin disculparse. Para cuando me fui, sentí, de una manera que no podría haber explicado, que haberme equivocado de pasillo había sido lo más útil que había hecho en toda la semana. Seguí volviendo. Cada visita a Ricardo, luego una parada en la habitación de Doña Lolita, a veces una segunda parada al salir. Les llevaba comida a ambos. Ella y yo hablábamos de cocina, de soledad y de lo que significaba cuidar a personas que no se daban cuenta de que estaban siendo cuidadas. Una tarde, al salir de la habitación de Ricardo, pasé junto a 2 enfermeras en el pasillo que hablaban en las voces bajas de quienes creen que nadie los oye. Algo sobre el paciente de la habitación 10. Cómo le había hablado al auxiliar de la noche. Lo que había dicho cuando su bandeja llegó equivocada. Seguí caminando. Ya sabía a qué habitación se referían. Para entonces, Doña Lolita llevaba 3 días caminando por el pasillo. Viajes
cortos al principio. Solo hasta la ventana, al final del pasillo y de regreso. Y, luego, un poco más lejos cada vez. El fisioterapeuta la había animado. Su bastón era viejo, de madera oscura, con una punta de goma, y se movía con la economía cuidadosa de quien ha aprendido a no desperdiciar pasos. Había pensado en Ricardo más de lo que me había mencionado. Lo que yo había dejado escapar en nuestras conversaciones, de la manera pequeña, casi incidental, en que la gente revela cosas. Cuando no está tratando de argumentar nada, se había ensamblado en la mente de doña Lolita en una imagen que no le gustaba. Un hombre que se había apoderado de un negocio que no era suyo, que había hipotecado una casa que no era del todo suya y que ahora estaba en una habitación de hospital, quedándose sin tiempo, y yo seguía alimentándolo, seguía viniendo. Esa parte era la que más le molestaba a doña Lolita. Había decidido hablar con él, no de forma dramática, solo claramente, de la manera en que había hablado con gente difícil durante la mayor parte de sus 78 años. Le diría que su esposa era una persona que valía la pena notar y que, fuera lo que fuera que estuviera planeando, debería pensarlo con cuidado. No estaba segura de que lograra algo, pero iba a hacerlo de todos modos. Encontró la habitación 10 sin problemas. La puerta estaba casi cerrada, sin el pestillo, y podía oír voces adentro. 2 hombres, ambos manteniendo el volumen bajo de esa manera particular que significa que el volumen es intencional. Se detuvo con la mano a unos centímetros de la puerta. La voz de Ricardo la reconoció. La otra no. Era más grave, con una cualidad plana y sin prisas que ella asociaba con hombres que habían aprendido a no sonar emocionados por nada. Se quedó muy quieta y escuchó. Ricardo hablaba de la villa, no preguntando, instruyendo. Quería que el otro hombre fuera a la casa, dijo, cuando Valeria estuviera sola. Quería que la asustara lo suficiente como para afirmar. Si se necesitaba más que palabras, dijo, entonces lo que fuera necesario. Que consiguiera que ella aceptara vender, y Ricardo se encargaría del resto. La venta, el cierre, el papeleo. Una vez que llegara el dinero, presentaría la demanda. Ya había hablado con alguien sobre el punto con divorcio. Se aseguraría de que la deuda pendiente quedara a nombre de ella en el acuerdo. Y para cuando ella entendiera lo que había pasado, él se habría ido. El otro hombre dijo, 10% del precio de venta. Ricardo dijo, está bien. El otro hombre dijo que iría esa misma noche. Doña Lolita retrocedió de la puerta. Se movió con cuidado, un paso a la vez, manteniendo el bastón silencioso contra el suelo. Llegó al hueco cerca del cuarto de suministros antes de oír de nuevo la voz del otro hombre, algo corto y de confirmación, y luego los sonidos de alguien preparándose para irse. Se apretó en el hueco. Un hombre salió de la habitación 10 y caminó en la otra dirección hacia las escaleras, sin mirar atrás. Grande, ancho de hombros, con ese caminar pausado que significaba que se sentía cómodo ocupando espacio. Empujó la puerta de las escaleras y desapareció. Doña Lolita se quedó en el hueco un momento. Su corazón latía más rápido de lo que quería. Respiró hondo. Luego caminó de regreso a su habitación
Se sentó al borde de la cama y tomó su teléfono. Valeria respondió al segundo timbre. «Necesito que vengas», dijo doña Lolita. «Hoy, tan pronto como puedas». Llegué en menos de una hora. Me senté en la silla junto a la cama de doña Lolita y escuché, sin interrumpir, mientras me contaba lo que había oído, sin suavizarlo, sin reorganizarlo, solo lo que se dijo y en qué orden. La amenaza, la instrucción de usar la fuerza, si era necesario, el divorcio y la deuda, el 10%. Cuando doña Lolita terminó, la habitación quedó en silencio por un momento. ¿Su nombre?, pregunté. El del otro hombre. ¿Oíste un nombre? No, pero lo reconocería. Un hombre grande, calvo, camina como si fuera dueño del piso que pisa. Asentí lentamente. No estaba llorando. Tenía la expresión de las personas cuando algo que medio sabían se convierte en algo que saben por completo. No exactamente sorprendida, pero sí alterada. «De acuerdo», dije. «Tengo gente», dijo doña Lolita. «Una abogada de mi confianza, y he manejado un pequeño fondo de inversión por 15 años, lo que significa que sé cómo se mueve el papel y cómo hacer que diga lo que necesito que diga». Me miró fijamente. «Él quiere usar la villa en tu contra. Creo que podemos dejar que crea que ya lo ha conseguido». La miré. «No vayas a casa esta noche», dijo doña Lolita. «Tengo una llave de mi apartamento. Te quedarás allí y mañana nos sentaremos y planearemos exactamente lo que vamos a hacer». Me quedé en el apartamento de doña Lolita esa noche y las dos siguientes. Era un lugar pequeño en el segundo piso de un edificio antiguo cerca del malecón, ordenado, lleno de libros, con una habitación de huéspedes que olía a cedro y tenía una ventana que daba al este. Dormí mejor de lo que había dormido en semanas, lo cual me dijo algo en lo que no quería pensar mucho. La abogada de doña Lolita era una mujer llamada Patricia Solórzano, compacta y precisa, que llegó al apartamento la segunda mañana con un maletín y sin rodeos. Se sentó en la mesa de la cocina con nosotras y expuso lo que íbamos a hacer. El fondo de inversión de doña Lolita generaría un contrato de compraventa para la villa, un documento real, formateado correctamente, con todo el lenguaje legal adecuado y mi firma en él. No se registraría ninguna escritura en el registro público de la propiedad del Estado. No se movería dinero. El acuerdo existiría en papel y en ningún otro lugar. Si Ricardo se lo mostraba a su propio abogado, se vería exactamente como lo que pretendía ser. El único lugar donde fallaría sería frente a un juez con acceso a los registros de propiedad del Estado, momento en el cual fallaría por completo. Patricia dijo esto sin aparente disfrute. Era solo el mecanismo. Firmé el acuerdo 2 días después. Luego empaqué una bolsa con algunas de las comidas preferidas de Ricardo. Conduje al hospital y entré en la habitación 10, con el aspecto de una mujer que no había estado durmiendo. No tuve que fingir mucho. Me senté en la silla junto a su cama y le dije que había tomado una decisión. Había vendido la villa a un fondo inmobiliario. El cierre se había movido rápido. Hicieron una oferta en efectivo y la acepté. El dinero estaba en mi cuenta. No había querido hacerlo, le dije. Había llorado por ello, pero no podía verlo hundirse. Observé su rostro mientras lo decía.
Doña Lolita lo había descrito con precisión. El alivio se movió a través de él como algo que se afloja y casi logró ocultarlo de su cara, pero no del todo. Su expresión pasó por una breve secuencia: simpatía, gratitud, algo que era casi ternura, y aterrizó en un lugar que tenía muy poco que ver conmigo. Extendió la mano y la puso sobre la mía. Dijo que yo era una buena persona. Dijo que no me merecía, que fue lo primero completamente cierto que me había dicho en mucho tiempo. Luego dijo que necesitaba decirme algo y que esperaba que yo lo entendiera. Pensaba que debíamos terminar el matrimonio. Ya no estaba enamorado. No lo había estado por un tiempo, si era honesto, y me debía esa honestidad. No era por nada que yo hubiera hecho. Simplemente pensaba que se habían distanciado. Lo dijo con la cuidadosa tristeza de alguien que da una noticia que en realidad le favorece. Asentí. Dije que apreciaba que fuera honesto conmigo. Dije que nos veríamos en el juzgado. Pareció ligeramente sorprendido de que no llorara. La audiencia de divorcio fue 6 semanas después en el juzgado de lo familiar, un miércoles por la mañana, en una sala que olía a alfombra vieja y aire acondicionado central. El abogado de Ricardo, un hombre llamado Garrido que vestía un buen traje y hablaba con la confianza de alguien que cobra por hora, expuso el argumento. Valeria Elizondo había liquidado un activo heredado significativo durante el período previo a la solicitud de divorcio, y las ganancias de esa venta debían ser consideradas propiamente al determinar la división de los bienes conyugales. Presentó el contrato de compraventa. Lo hizo sonar razonable. Patricia Solórzano esperó a que terminara. Luego le entregó al juez un documento de 2 páginas del registro público de la propiedad, mostrando cada transferencia de escritura y registro de propiedad asociado con la dirección en el acantilado Tillman durante los últimos 30 años. No había ninguna venta registrada. Ninguna escritura había sido transferida. El contrato de compraventa que Garrido acababa de presentar al tribunal nunca había sido ejecutado en ningún sentido legal. Ningún título había cambiado de manos. Ningún registro estatal existía. Ningún dinero había sido depositado o retirado en conexión con tal transacción. La sociedad de inversión simplemente había redactado un papel. Eso era todo lo que siempre había sido. Garrido pidió un receso. El juez le dio 10 minutos. Cuando volvieron, Ricardo estaba sentado de manera diferente en su silla, más pequeño, o quizás solo menos, compuesto. La audiencia no duró mucho más después de eso. La casa familiar ya estaba gravada más allá de su valor por el préstamo que Ricardo había sacado, y no lo disputé. No estaba interesada en heredar su deuda. Me alejé de la casa que mis padres habían poseído sin luchar por ella, porque la lucha no valía lo que me costaría. Lo que conservé fue mi nombre, el apellido de soltera de mi madre, restaurado, la villa en el acantilado y la cuenta en sucesión que había sido de Raquel Elizondo, y ahora era enteramente mía. Salí del juzgado al calor de octubre y me quedé en las escaleras un momento. Patricia estaba detrás de mí, diciendo algo sobre papeleo y plazos. La oí. También estaba mirando el estacionamiento, los autos ordinarios de un día de semana, el encino al final dejando caer hojas sobre los cofres. Ricardo había creído que la había vendido porque vender era lo que él habría hecho. Eso era todo, en realidad.
No había necesitado ser más astuta que él, solo había necesitado conocerlo. Fui a buscar mi coche. Me mudé a la villa a la semana en que se finalizó el divorcio. No había mucho que llevar: algo de ropa, mis cuchillos, una caja de libros, la fotografía de mí, padre y Raquel de niños que había tomado de la repisa de la chimenea en mi primera visita y que guardé en mi mesita de noche en el apartamento de doña Lolita. Elías me ayudó a meter las cosas sin que se lo pidiera y sin convertirlo en una ocasión, lo cual fue exactamente correcto. Doña Lolita se mudó a la casa de huéspedes al mes siguiente. Dijo que era temporal, que no quería imponerse, y yo dije que lo creería cuando lo viera, y lo dejamos así. Elías reforzó los escalones de la casa de huéspedes, volvió a colgar la puerta mosquitera y no comentó sobre el arreglo. Para noviembre, los tres nos habíamos acomodado en un ritmo diario flexible. Café en la terraza superior por las mañanas, cuando el clima lo permitía. Elías trabajando en algún lugar de la propiedad, doña Lolita leyendo, y yo, generalmente ya de camino al restaurante para las 8. Había encontrado el local para el café en octubre, un escaparate estrecho en el Paseo del Puerto, a 2 cuadras de la marina. El tipo de lugar que había sido 3 negocios diferentes en 10 años. Y solo necesitaba que alguien decidiera qué era. Firmé el contrato de arrendamiento. Lo pinté yo misma con la ayuda de Ana durante 2 fines de semana. Y abrí la orilla un jueves a principios de diciembre. 6 mesas, una barra con 4 taburetes, un menú que había escrito en una pizarra y ninguna idea de si alguien vendría. Vinieron lentamente al principio, luego de manera constante, y los fines de semana por la mañana a veces había que esperar. Ricardo se fue del estado en enero. Lo escuché de segunda mano. Alguien que conocía a alguien que trabajaba cerca del juzgado. Había liquidado lo poco que le quedaba, saldado parte de lo que debía al prestamista privado y se había marchado. ¿A dónde exactamente? Nadie parecía saberlo o importarle particularmente. Siguientes, cada vez más débil, y luego dejé de oírlo por completo. Pasó un año, de la manera en que pasan los buenos años, no sin dificultades, pero sin el tipo específico de pavor que me había acostumbrado a llevar. El café tenía sus ritmos. Contraté a un cocinero de medio tiempo en la primavera y a una persona para la barra en el verano, cuando el turismo aumentaba. Me volví mejor en la parte de negocios. Los pedidos, los márgenes, las conversaciones con proveedor de mantelería. Todo. Algunas noches me sentaba en la terraza superior, después de cerrar el café y sentía, sin poder nombrarlo del todo, que estaba viviendo dentro de algo que yo había construido. Era un sentimiento tranquilo. Lo aceptaría. A veces me sentía sola. No pretendía lo contrario, al menos no para mí misma, pero era una soledad limpia, del tipo que te pertenece, y había aprendido la diferencia. Marcos Solís entró a la orilla un martes por la noche, a fines de septiembre, unos 40 minutos antes de cerrar. Era alto, de unos 40 y tantos, con el tipo de rostro curtido que proviene de años de trabajo real al aire libre, no de la variedad de fin de semana. Se sentó en la barra, miró la pizarra un momento y pidió un café negro, el más fuerte que tuviera. Se lo serví y lo bebió, sin emitir ninguna opinión al respecto, lo cual agradecí.
Había perdido su ancla en una tormenta esa mañana, dijo. Su barco estaba en la Kipi, Marina, a 2 cuadras. Estaba tratando de averiguar dónde conseguir reemplazo. No era un tamaño estándar, un accesorio más antiguo, el tipo de cosa que no es fácil de encontrar. Doña Lolita estaba en su mesa de la esquina de siempre con un libro, supuestamente leyendo. La vi levantar la vista. Hay un ancla vieja en el cobertizo de herramientas, dijo doña Lolita desde el otro lado de la habitación, sin apartar la vista de la página. Ha estado ahí desde antes de que yo. Recuerde, es tuya si te sirve, a cambio de que le eches un vistazo al techo de la casa de huéspedes. La cenefa del lado este necesita atención. Marcos se giró en su taburete. Miró a doña Lolita por un momento con una expresión que estaba entre sorprendida y respetuosa. Es un trato justo, dijo. Doña Lolita pasó la página. Eso pensé. El ancla encajó. Revisó el techo a la mañana siguiente y pasó 3 días en él, trabajando de forma limpia y silenciosa. Luego encontró otras cosas que necesitaban hacerse y las hizo también. Comía en el café la mayoría de las mañanas y algunas noches. No era un hombre que llenara el silencio innecesariamente, lo que hacía que los silencios fueran cómodos. Por las noches, cuando yo caminaba hacia el agua después de cerrar, a veces él estaba allí. Nos sentábamos en el murete sobre la playa, hablábamos o no, y observábamos las luces en el golfo. La última noche, antes de que su barco estuviera listo, entró al café después de que los demás clientes se hubieran ido, y se sentó en la barra mientras yo limpiaba las superficies y apagaba las luces de las vitrinas. Dijo que había estado navegando durante mucho tiempo. Dijo que había estado buscando, sin admitírselo del todo a sí mismo, un lugar que se sintiera como un sitio donde podría detenerse. Doblé el trapo sobre el borde del fregadero. Lo miré. Pues, detente, dije. Caminamos hacia el agua después de eso y nos sentamos en el muro en la oscuridad. Las luces cálidas del café a nuestras espaldas, el golfo moviéndose constante y silencioso por delante. No había mucho más que decir. El agua no requería una explicación. Y esto tampoco. Tú habrías ejecutado un plan tan calculado. O habrías confrontado a Ricardo en el hospital esa misma noche. Cuéntame tu estrategia en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte para no perderte la próxima.